Buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a hacer un repaso general de los temas desarrollados durante este periodo. Hoy nos toca literatura y el primer tema que habíamos desarrollado era la narración. Consiste en el relato de los hechos reales, imaginarios, que están protegidos por unos personajes, ¿no? En un determinado espacio y tiempo. La narración en general tiene tres partes. Planteamiento, que es más conocido como inicio, ¿ya? Presentación de personajes, ¿no? Por ejemplo, el, el espacio, el tema, luego viene el nudo, el conflicto, ¿no? En donde la narración llega a su máximo esplendor, al clímax del problema, y solución del problema, el desenlace. El narrador es la persona que narra la historia, escogido o creado por el autor. No confundir narrador con el autor de la obra. Muchas veces hay preguntas, dice, ¿quién es el narrador de la obra? Y ponen el autor, equivocado. El narrador es una persona que narra la historia. El escritor es la persona que escribe la historia. Muy diferentes. Narrador protagonista en primera persona, narrador testigo, ¿no? Y narrador omnisciente, ¿no? Puede haber, esos son los narradores, ¿no? Cuando tú hablas de tu propia vida, eres protagonista, narrador en primera persona. También hay segunda persona, ¿no? Tercera persona, tú eres testigo, ¿no? Tú narras lo que has visto. Y el narrador omnisciente es la persona que es el narrador que conoce mucho, interna y externamente a los personajes. Incluso predice lo que va a suceder. Luego de otro elemento es los personajes, ¿no? Los personajes principales o protagonistas en este caso, ¿no? Que participan en la obra desde el principio hasta el final. Luego tenemos secundarios o antagonistas, ¿no? Que acompañan a los personajes principales. El tiempo es el que transcurren los hechos durante el suceso de los hechos, ¿no? En que se desarrollan. Puede ser pasado, presente, futuro. El espacio ya es el escenario donde se desarrolla o ocurren los hechos. Ahora, en segundo tema, hicimos la literatura quechua, ¿no? Esa literatura que nos testimonia, ¿no? Los hechos históricos, ¿no? De la grandeza de nuestro imperio incaico también, ¿no? Entonces, ¿qué características tenía esa literatura? Era oral, ¿no? Era anónimo, agrarista, panteísta, ¿no? ¿Ya? Ya eso, oral, ¿por qué? Porque la generación en generación se transmitían a través de expresión oral, porque no había escritura. Anónimo no existía el autor definido, ¿no? Porque era la literatura prehispánica era colectiva, se creaba, o colectivo, ¿no? Se creaba en el campo. Luego agraria, ¿no? Ustedes saben de que en esa época la tierra era muy importante, ¿no? Algo sagrado, porque gracias a la tierra subsistían el imperio incaico, ¿no? La producción, las cosechas, ¿no? Por eso es agrícola, ¿no? O agraria. También es cosmogónica, ¿no? ¿Por qué? Porque el universo para ellos era como algo divino. Tenían una estrecha relación con, ¿no? Con elementos de la naturaleza, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, con el sol, la luna, los cerros, las montañas. Y luego eran panteístas, ¿no? ¿Por qué panteístas? Porque ellos creían en varios dioses, como otros pueblos antiguos, ¿no? Luego, clasistas, existieron dos ¿no? Vertientes, ¿no? La cortesana y popular. Cortesana creada o sea, cultivada por los amautas, ¿no? Gente de la nobleza, gente preparada. Y los arábicos, otra literatura popular, donde pues va a surgir una serie de especies líricas, ¿no? ¿No? Poemas de amor, canciones de amor, de tristeza, de adoración a los animales, a las montañas,
adoración a la tierra, por ejemplo, a situaciones, por ejemplo, cuando hay muerte de alguien. Todo eso está dentro del género lírico y literatura popular, del pueblo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, amautas eran los quilcamayocs, quipucamayocs, ¿no? ¿no? Dirigida por el corte imperial, cuyos temas eran las fiestas agrarias, religiosas, ¿no? Exaltación de grandes hazañas de los héroes. Y los arábicos ya fue creada por la sociedad rural dentro de una comunidad del ayllo, ¿no? Expresaban sus sentimientos populares, las actividades agrícolas del pueblo inca en este caso, ¿no? Los géneros que se cultivó, por ejemplo, más que nada en género lírico, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, sus especies del aire, ¿no? Lírica coral, canto al triunfo, ¿no es cierto? El árabe, lírica íntima, expresión de los arabicus, canciones de amor, de expresión sentimental, ¿no? Hay aumoráis, expresión y canto de la tierra, por ejemplo, ¿no? Huacantaqui, canto pastoril, ¿no? Entonado en fechas dedicadas a la multiplicación del ganado, en la producción, ¿no? En algunos pueblos andinos, nuestros hermanos todavía hacen estas costumbres, ¿no? Por ejemplo, en fechas de enero, febrero, en días de carnavales, hacen, por ejemplo, un señalamiento de los animales, ¿no? Hacen una fiesta a la producción o multiplicación de sus ganados, ¿no? Yampa, canción pastoril también, ¿no? Huacay, oración religiosa, y así, ¿no? Tenemos a Araguay, por expresión quechua de la ironía de la burla, ¿no? Luego tenemos canto del dolor ante la muerte, ayataquis, taqui, canciones de las ceremonias alegres, ¿no? Entonces, estas especies literarias fueron creadas, por ejemplo, por la literatura popular, gente del campo, ¿no? Entonces, esas eran las primeras, ¿no? Manifestaciones, y algunas de ellas cantaban o recitaban con el acompañamiento por ejemplo, de instrumentos, ¿no? Musicales como la tinga, sonajas, ampollas, que hoy en día también todavía existen eh, esos instrumentos, ¿no? Eh, Ahora vamos a hablar sobre la tradición oral. Son todas aquellas expresiones culturales que se transmiten de generación en generación, ¿no? Tienen un propósito de ¿qué? Difundir conocimientos, experiencias a las nuevas generaciones, ¿no? También forma parte del patrimonio inmaterial de una comunidad, ¿no? Se manifiestan a través de cuentos populares, luego mitos, leyendas, poesías. Son tradiciones orales que es como un legado cultural, ¿no? Y hemos dicho, por ejemplo, allá en Grecia, más o menos en las primeras manifestaciones literarias, ¿no? El mito era muy sagrado para ellos, porque el mito hablaba sobre el origen del universo, hablaba sobre el origen del ser humano, origen de los ríos, de las montañas, o sea, de todas las cosas. Entonces, para ellos eran algo sagrado. Entonces, aquí nosotros, tradición oral, tenemos, por ejemplo, eh, mitos, tenemos leyendas, el hermano de Ayar, Manco Cápac, de Curiñaui, etc. Luego pasamos más adelante ya a literatura de la conquista. Hemos hablado de la literatura prehispánica, ¿no? Antes de que llegaran los españoles. Ahora vamos a hablar sobre la literatura de la conquista. Cuando ya llegaron, cuando ya establecieron los españoles en nuestro país, ¿no? Es una segunda etapa de la literatura peruana, ¿no? Que se inicia con la llegada de los españoles en 1532, ¿no? ¿Esto qué hace? ¿Cuál es la función de la literatura? Hace, ¿no? Testimonia, ¿no? Todo sobre lo que vieron y escucharon los primeros españoles llegados de estas tierras,
¿no? Especialmente, por ejemplo, hablan de las grandezas que tenía nuestro imperio incaico, la organización, ¿no? El sistema de riego, ¿no? Organización política, los ejércitos, todas esas cosas, muchas veces incomparables, cómo iba decayendo con este eh, mal llamado descubrimiento, ¿no? Más bien, no nos descubre, de repente, eh, descubrir tiene una connotación diferente, ¿me entiendes? Entonces, pero ellos no vinieron a descubrir, sino a saquearnos, ¿ya? Eso nos hace saber algunos cronistas, por ejemplo, ¿no? Características. La crónica de Indias fue el género más prolífico durante el descubrimiento y la conquista. Las crónicas son un completo documental para conocer las culturas prehispánicas. Crearon un género específico, ¿no? Las crónicas. A través de crónicas nos hacían saber, escribían, nos manifestaban todo lo sucedido durante el descubrimiento a nuestra patria. Ahora, los cronistas también, hubieron tres clases o divididos los cronistas, ¿no? Los cronistas españoles, ¿no? Cronistas mestizos y los cronistas indios, ¿ya? Dentro de cronistas españoles ya eran personas que habían llegado de allá de Europa, ¿no? Netos españoles, está Pedro de la Cieza de León, con su obra Crónicas del Perú. Tenemos Cristóbal de Molina, Fábulas y los ritos de los incas. Juan de Baltasar Lima, en Narración de los Incas. Luego tenemos cronistas mestizos, Inca Garcilaso de la Vega, con su famosa obra Los Comentarios Reales de los Incas. Blas Valera, Historia del Perú incaico. ¿Ya? Se dice mestizo porque, ¿no? Papá o mamá peruana, papá o mamá español. ¿Ya? Uno de ellos, por eso es mestizos. También tuvimos cronistas indios, ¿no? Felipe Guamán Poma Ayala, Nueva Crónica y Buen Oso de los Incas. Juan Santa Cruz, Relaciones de Antigüedades de los Incas. Y luego tenemos Tito Cusiyupanque, Revelación de la Conquista, Hechos del Inca Manco II o segundo. Estos ya son cronistas netos peruanos. Luego hablamos sobre la literatura de la emancipación, ¿no? Una literatura que busca la libertad, la independencia de nuestra patria, del tutelaje, del maltrato y del abuso de los españoles, ¿no? Más o menos inicia en el siglo XVII, ¿no? En inicios del siglo XIX, ¿no? Cuando el poderío español arraigaba fuertemente en todo orden el pueblo peruano. Ahí que la literatura ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita la lucha por la libertad. ¿Ya? Los sucesos más resaltantes para el surgimiento de esta literatura, de algunos lo llaman literatura de la independencia, pero primero, en 1780, ¿no? El levantamiento de Túpac Amaru. Él dio ideas de libertad, ¿ya? En 1790, nacimiento de Mariano Melgar, otro de los grandes héroes, ¿no? Patriotas, a la vez poetas, joven, que entregó su vida en bien de nuestra independencia. Luego también ahí estuvieron con sus ideas, con el apoyo en busca de la independencia, los diarios, el peruano, el comercio. Luego se da la batalla de Junín y Ayacucho. En 1821 se firma el Acta de la Independencia, ¿ya? Y el 28 ya se proclama la independencia, ¿eh? Y luego se da el regreso de los españoles a su país y la Serna, último virrey en el Perú. ¿Ya? Entonces, esta es una literatura. Acá tenemos que resaltar un poco
la importancia de Mariano Melgar. Mariano Melgar fue un joven arequipeño, ¿no? Además es poeta, en donde era muy procaz, ¿no? En cuanto al conocimiento, era muy inteligente. Él a los 3 años ya dominaba correctamente el latín. También a su temprana edad tradujo la obra de Ovidio, ¿no? Entonces era una persona muy inteligente, ¿no? Aparte de eso tenía esa visión de amar a su país, ¿me entiendes? Entonces él pues como todo provinciano, se él a estudiar, superarse, vino a Lima a matricularse, a estudiar, a postular a la Universidad de San Marcos. Pero antes ya él tenía su enamorada, ¿no? Su amada Silvia, ¿no? Entonces Silvia, ¿no? Entonces su musa de sus grandes yarabís, vuélveme palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Cuidado que caes en redes ajenas, malvadas. Entonces, ese poema, por ejemplo, habla, ¿no? Cuando Silvia lo traiciona. Entonces, él viene a Lima, entonces cuando él regresa después de un año a Arequipa en busca de su Silvia, y a su Silvia le encuentra pues ya con otro hombre. Entonces, algunos investigadores, estudiosos dicen que por eso él se enrola en la revolución de Mateo Pumacahua, pero yo digo que no. Él por amor a su patria, ¿no? Se enrola porque estaba en plena batalla. Había muchos conflictos en diferentes lugares de nuestra patria. Entonces él no se quedó en brazos cruzados, se enroló en la revolución de Pumacahua y cae preso, ¿no? Entonces, ahí después de unos días es fusilado. No solamente él, sino varios peruanos. Entonces, él, ¿cuántos años tenía? Tenía 24 años, muy muchacho, muy joven él. Entonces, por eso se le considera número uno, ¿no? Él es, ¿no?, el primer exponente de la literatura peruana, o sea, pura peruana, ¿no? El segundo es el precursor, o sea, el héroe, un patriota, poeta, ¿no? A pesar que de su poca edad no le importó, sino ver a su país, dejarnos un legado importante, ¿no? Digno de imitar. Dio su vida por su patria, dejando libre a nuestra patria del tutelaje español. Características de emancipación, de la literatura de emancipación. Buscaban la libertad. Ese era el objetivo prioritario de todos los, ¿no?, literatos de aquella época. El sentimiento indígena, ¿no? Para muchos, ¿no?, muchas personas y grupos sociales, la emancipación significó el resurgimiento de la cultura aborigen frente al dominio español. Es así como en el Perú se subrayó nuestra tradición incaica, ¿ya? Acá yo quiero resaltar, por ejemplo, sentimiento indígena, la explotación, esas cosas fueron denunciadas, la discriminación, el racismo fue denunciado por Melgar en sus fábulas, ¿ya? Por ejemplo, el cantero del asno, ¿no? Es una fábula donde demuestra el abuso, la explotación de los gatos, demuestra la discriminación racial, ¿no? Es la literatura que ayuda a estimular por medio de la expresión intelectual y escrita la lucha por la libertad. Bueno, jóvenes, y eso ha sido todo por hoy. Espero que haya clarificado en algunos temas. Si hubiese algo oscura, estaremos conversando en horas de la tarde. Muchas gracias.